es lo que le pasa a la profunda incomodidad y a el profundo desasosiego de quien obtiene un bien material muy grande de mala forma, por un mal camino. Él lo pasa bien, no lo pasa bien. Lo que hace es distraerse, distraerse, distraerse porque tiene algo terrible. Su propia conciencia que le dice que lo que hace está mal. Entonces necesita liberarse de esa conciencia. ¿Y cómo se libera? Con mucha fiesta, alcohol, drogas, si usted quiere, y gastando en ropa, y yendo a los malls, y me estoy gastando el dinero que robé. Me robé un banco y entonces me lo paso gastando, voy a los bulines, a los lenocinos, a los lupanares, a todos esos lugares y me entretengo y quiero que la gente me hable y tomo alcohol y música y no descanso. No quiero estar solo conmigo mismo, porque cuando estoy solo conmigo mismo me voy a encontrar con esta contradicción profunda entre esa participación lejana que tengo como hijo de Dios con mis actos de voluntad malamente elegidos contrarios a mi fin último, al bien. Y esa descoherencia me produce una angustia infinita. Por eso hay mucha gente que en esta condición incluso se suicida. O al final termina tocando la puerta de la policía y dice, sabe, me vengo a entregar después de tantos años. Porque pasó no sé cuántos años creyendo que lo estaba pasando bien, pero en el fondo estaba en una cárcel que es su propia conciencia. Alguien que le diga que esto es mentira, está mintiéndole a usted. Porque el vicioso tampoco le gusta reconocer la verdad. Hay que viajar al interior de la persona para entenderlo. El vicioso es contrario, y el vicio es contrario a la virtud. Es una antinomia. En 180 grados. Más, la virtud de cada cosa consiste en que esté bien dispuesta según la conveniente de su naturaleza. Volvemos al mismo punto. La virtud es según lo conveniente de su naturaleza. Por lo tanto, en cada cosa se debe llamar vicio a las disposiciones contrarias a la naturaleza. De ahí también que de esto es de lo que se vitupera a cada cosa, pues el vicio se cree haberse derivado del vocablo vituperación, que según dice San Agustín en el libro 3 del libro, pero hay que tener presente que la naturaleza de cada cosa principalmente es la forma, según la cual la cosa logra su especie. Más el hombre está constituido en su especie por el alma racional, y por eso lo que es contra la orden de la razón es contra la naturaleza del hombre en cuanto es hombre, porque en cuanto hombre subyace naturaleza racional. Es pues bien el hombre ser según la razón, fíjese de nuevo, es pues bien del hombre ser según la razón, y mal del hombre es ser fuera de la razón, por donde la virtud humana que hace bueno al hombre y sus obras, en tanto es según la naturaleza del hombre, en cuanto conviene a la razón, y el vicio en tanto es contra la naturaleza, en cuanto es contra el orden de la razón. El mal moral, como vimos, se originaba al quebrantar el orden natural, establecido ¿por quién? Por Dios, si la naturaleza lo hizo Dios. Quiéralo usted o no lo quiera, no es opinable. No es que yo opino que la naturaleza no lo hizo Dios, sí, usted puede opinar que el sol es cuadrado. Usted puede opinar lo que quiera, especialmente si tiene una segunda naturaleza distorsionada por la ideología. Usted puede decir lo que quiera. Pero hay una realidad evidente, fuera de usted, que le dice que las cosas son como son. De ahí que toda acción viciosa, al oponerse a su fin más propio, implique un rechazo al fin último del hombre y afecte el núcleo más íntimo de la existencia humana. Es decir, el vicio atenta contra quien hizo todo esto. El vicio es un atentado contra Dios. Y por eso que el vicioso, que además está ideologizado, tiene cristofobia y mariofobia. Sí, señor. Cristofobia y mariofobia. Fobia a la Virgen María, fobia a Cristo y fobia a todo aquello que implique el orden al bien. Entonces, ese tipo que se dice ateo no es ateo. No, porque si fuera ateo no tendría un enemigo, sería inexistente Dios para él. Y los creyentes serían inexistentes. Si yo no creo que tengo un vecino, no me quejo contra el vecino porque no existe un vecino, hay un sitio eriazo. Distinto es que si existe un vecino yo le tengo fobia.
entonces lo ataco. Eso pasa con los ateos o los que se dicen ateos y no lo son. Ellos simplemente tienen una fobia a Dios y fobia a toda su obra. Y su obra es la sociedad cristiana occidental. Su obra es la vida, entonces quiero el aborto. Su obra es la vida, entonces quiero la eutanasia. Su obra de Dios es la vida, entonces quiero la eugenesia. Su obra es la familia, destrucción de la familia. Su obra es la iglesia, destrucción de la iglesia. Su obra es la verdad, mentir. Su obra es la honestidad, robar. Todo lo contrario. Su obra es ser amor, porque el amor es la manifestación de Dios, que es todo Dios. Todo Dios se manifiesta como tal en el amor, en el Hijo. Dios perfectamente se piensa a sí mismo y en ese acto de perfección de pensarse a sí mismo está el Hijo. Y el vínculo de ellos dos es el amor que es equivalente al mismo y al Hijo. Son exactamente los tres iguales en sustancialmente hablando son lo mismo. Son tres personas distintas que son sustancialmente lo mismo. Todo aquello yo lo tengo que odiar, porque Dios es amor. ¿Quién es el del odio? El enemigo de Dios, innombrable. Entonces ahí está todo el odio, y por eso que el satanismo, y por eso que Halloween, y por eso que festinan, por eso que la liturgia del demonio, que es la depravación, la lujuria, la concupiscencia, el hedonismo, todo lo que es la bestialidad, eso es del enemigo de Dios. Vea usted las marchas donde se desnudan, se ponen consolador y todo eso, va todo junto. A propósito, los hechos que acontecen en Chile y en el mundo no tienen el análisis no debiese ser político. El análisis es mucho más profundo. Es escatológico, es espiritual, es una lucha espiritual profunda entre quienes quieren seguir a Dios y quienes odian a Dios. Los vicios dañan en mayor o menor medida la naturaleza del sujeto. Al igual que las virtudes, los vicios afectan a la persona en su totalidad, a la persona completa, su inteligencia, su voluntad y sus afectos, conduciéndola incluso a sentir rechazo hacia el bien, con lo que frustra de raíz su felicidad al impedirle ordenar sus acciones al fin último. Y por eso nunca el vicioso es feliz, porque como su fin último inscrito es el bien, siempre está en un estado de contradicción. Y de hecho, si usted analiza el manifiesto dialéctico materialista, es un estado de conflicto, de lucha permanente entre tesis, antítesis y síntesis, pues, con la ley de las contradicciones, la ley de las negaciones. El estado de conflicto es su estado natural, el estado de odio. Odio de clases, odio de género, odio, odio, odio. Tenemos derecho a odiar, decía un cantante, Mans creo que la vio. Tenemos derecho a odiar. No, usted odia antes del golpe militar, usted ya odiaba. En el Congreso de 1967, el Partido Socialista decía que la única vía para instalar la dictadura del proletariado era la lucha armada, y ellos que privilegiaba el Partido Socialista la lucha armada y la vía violenta. Odio, pues. Porque la lucha armada significa que debo matar, como pasó en todos los países en que ha habido revolución comunista, 1 millón de personas, 2 millones de personas, 3 millones, 22 millones en el caso de Ucrania. La muerte, el odio, pues. Odio, odio, odio. El vicio es el odio, la virtud es el amor. Y usted tiene 2 dedos de frente, es sensato y está ordenado el bien. Usted sabe que amar al prójimo lo hace feliz al prójimo y lo hace feliz a usted. Y yo estos cursos los hago justamente gracias por amor al prójimo. Lamentablemente tengo que decir las cosas por su nombre, porque si las digo de otra manera, sería una falsedad disfrazada. El precio que se paga al pecar o por el vicio o por realizar el mal es caer en este abismo al que nos arrastra la fuerza de la costumbre, quedando encadenados por la porfía de nuestra voluntad esclava y viciosa, porque la voluntad perversa nace el apetito, y del apetito obedecido nace la costumbre, y de la costumbre no contradicha proviene la necesidad. Y con estos, a modo de anillos entrelazados entre sí, por lo que antes llamé cadena, me tenía arrojado en dura esclavitud. Lo dice el filósofo. Esa es la esclavitud. La peor de las esclavitudes es la autoesclavitud.
el que usted sea esclavo de sus propios vicios, esclavo de sus miserias, esclavo de todas sus amarguras y sus resentimientos. De vuelta a la página, comienza a querer el prójimo, aunque tenga todos los motivos para odiarle, quiérale. Se va a dar cuenta que ese prójimo va a ser más feliz, pero mucho más feliz va a ser usted, porque usted va a tener que mejorar el autoconcepto que tiene de sí mismo. Cambio switch. Buenas tardes. Este es el curso de Filosofía Política del profesor Álvaro Brantes Hidalgo.